songs. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I want just a casual melody. You want hello casual song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión. Me va a dar un poco de tristeza ya no decir en qué ruta. Verás, ¿dónde está? Espérame tantito, es que tenía mucho volumen y siento que como que estoy gritando. Creo que sí está bien de volumen. Ok, estamos hablando con el anciano Simón sobre creo que lo que está pasando, y Jan creo que va a empezar a hacer una clase de business con nuestro queridísimo anciano Simón. Pues veamos de qué se trata este business. Lo primero, ¿sí está grabando? Sí, tengo que checar porque a veces no graba. Sí. Ok, sí está grabando. Ok, el anciano Simón había dicho... Oh, hasta que conseguiste esto. Veo que te gusta hacer cosas peligrosas. Y bien, ¿qué es lo que quieres? ホールマンの立場、仕事が欲しい。できるか？もう頭数は埋まってるだろうが、そこなんとか。Quiero que me consigas un trabajo como un Holman. ¿What? ¿Nani, Jan? ¿Podrías hacerlo? Sé que sería un poco complicado dado que ya han elegido a varios, pero ¿puedes hacer algo por arreglar eso? Le muestro al anciano las cartas que tengo para ganar este desafío. Si lo que ha ocurrido hoy continúa todos los días, este movimiento me será de gran ayuda si llega a suceder algo más. Jan siendo un Holman. ¿Nani? Incluso si esto significa obtener una libertad falsa. Si no lo hago, seguramente se convertirá en una desventaja. De ser posible, me gustaría evitar cualquier cosa que tuviera que ver con los Holman, pero no me queda de otra. Holman ka. Wakatta. Yattemiru wai. ¿What? ¿Puede hacerlo? ¿Con qué un Holman, lo intentaré. El anciano pronuncia estas palabras en voz baja, provocando que mi ansiedad disminuya. Al realizar este negocio con éxito, sorprendentemente hizo que terminara de comer el resto de ese asqueroso pan. Se comió el pan congelado, ¿really? Imagínese un pan congelado y que se haya derretido un poco y es pan mojado, debe saber bien guácatelas.
Sin decir nada, el anciano Simón se retira para dejar su bandeja, aunque él dijo casualmente que lo intentaría. Hizo que me animara cuando estaba a punto de rendirme. Entonces, justo cuando me puse de pie... ¿What? Nani. ¡Tosta! ¿Qué fue ese ruido? Alrededor del lugar donde estaban las bandejas, una de ellas se derrumbó, provocando un sonido fuerte. Los prisioneros y yo dirigimos nuestras miradas hacia allá. A ver el chisme. Prisionero 11. ¡Maldito imbécil! ¿Qué pretendes al estar tan distraído? ¡Maldito bastardo que no conoce su lugar! ¡Estás despedido! ¿What? Prisionero 10. ¿Qué? Yo no fui. Es uno de esos bastardos Hallman que estaban supervisando nuestro lugar de trabajo. Ahora él está a una corta distancia de donde estaba, pero el jefe de los Hallman, más rápido en hablar que ese Hallman, lo interrumpió antes de que pudiera escupir más excusas. Esa discusión de Hallmans. Ok, ya están agarrándose a trancazos. Prisionero 11. ¡Cállate! ¡Date prisa y recógela, maldito cerdo! Sin dudarlo más, el bastardo Hallman, que antes se creía superior a los demás, abandonó el lugar después de recoger la bandeja. Parece ser que regresó a ser un prisionero cualquiera y volvió con su pandilla anterior. O sea, solo por tirar una bandeja le quitó el puesto de Hallman. ¿Un prisionero de título Hallman puede quitar el título de Hallman a otro prisionero? Pues si Jan llega a ser un Hallman tendrá bastante autoridad entonces. Ese bastardo que regresó a ser un ordinario prisionero era uno de los miembros del GD. Pensar que él era el que estaba intimidando antes. Vaya que el mundo es duro. Y entonces una voz envenenada resonó fuerte en mis oídos. Prisionero 11. Oigan, ¿está aquí un maldito italiano llamado Borbón del Monte? Si estás aquí, responde inmediatamente. Ese malvado jefe de los Hallman pronunció mal el nombre, pero seguramente quiso decir mi nombre. ¿No debería haber alguien más con el apellido del Monte en este lugar más que yo? No, incluso si llamaba a un chico que no era yo, y aunque hubiera un chico que en realidad se hiciera llamar del Monte, no era el momento de dudar. ¡Hey! ¿Nan de shou? ¡Hey! ¡Aquí! ¿Qué pasa? Prisionero 11. A partir de hoy tú serás el nuevo Hallman que se encargará de este grupo. ¿Sabes cómo encargarte de las cosas, verdad? ¡Wow! El viejo Simón sí que es rápido. ¡Gatten de sa, oyabin! Lo sé perfectamente, jefe. Saludo con cortesía al hombre y me inclino con gran reverencia. Podía sentir las miradas llenas de envidia y odio de los prisioneros que estaban a mi alrededor. No era buena idea convertirse en un Hallman y aprenderse de memoria rostros inútiles. Además, era bastante negativo comprar sentimientos de rebelión, incluso para aquellos que hasta ahora solo habían pensado en el nombre de Lucky Dog. Era solo algo conveniente de usar. Muy equivocados. Sin embargo, ahora he apostado todo por este juego. Pero, ¿cuándo llegará el momento de actuar?
A simple vista parecía que el anciano Simón no tuviera contacto alguno con esta bestia, pero bueno, el resultado salió bien. Ahora soy un Holman. Eso fue rápido realmente. Prisionero 10. Che, jódete, esto lo recordaré. El hombre que había sido despedido de su lugar para que yo tomara su puesto, se giró hacia todo el mundo con una expresión bestial, hasta luego dirigirla a mí, para luego girarse y retirarse. Bueno, no hay de otra. He hecho un nuevo enemigo. O sea que tal vez le tendieron una trampa para que tirara la bandeja y así lo usaran como excusa para quitarle el puesto y luego Jan tomara el suyo. En serio que no hay que subestimar a un anciano. Al darse cuenta que ahora yo era el nuevo Holman, los demás tipos se apresuraron a limpiar los platos sucios y comenzaron a distribuir en secreto los cigarrillos. Bueno, objetivo conseguido. Aunque fue una comida terrible, todos los platos volvieron como si hubieran sido lavados. Bueno, de por sí yo no los lavaba de todos modos. Pinche Jan. Se mamut. Empujé la carreta hacia arriba y me dirigí hacia la barra. La reemplacé con una olla grande de agua caliente que parecía ser sopa y volví al comedor. Que parecía ser sopa. Pobrecitos, qué asquerosa comida le dan. En ese momento, los prisioneros en el mismo piso que yo ya habían sido expulsados del comedor, regresando al lugar de trabajo. Ahora, el comedor está lleno de prisioneros que no se ven mucho. O sea, que no se ven muy a menudo. Según lo programado, los Holman no tenían trabajo hasta el anochecer, por lo cual los otros Holman podrían estar cómodamente tomando el té de la tarde. O sea que esos prisioneros que se quedaron ahí son los Holmans. Bueno, antes de que me ponga a trabajar, ¿qué debería hacer? Muy bien, ¿qué eres, Giancarlo? ¿Debería hacerme cercano a mis compañeros, entre comillas, para asegurar un buen futuro? ¿O decisiones? Al fin, ya vamos a empezar con las decisiones, las primeras decisiones en la prisión. Bien, pues, como recordarán en el primer juego, pues elegir a ver con quién vernos. Ir con Bernardo, con Luchino, con Iván, con algún prisionero o con algún guardia. Según la guía, hay que elegir ir con Luchino. Ok, vamos con Luchino. En los últimos días las cosas cambiaron como si estuvieran lanzando cartas en lugar de dados. Los capitanes estaban abarrotados y si creían que el ser arrojados a la prisión de Madison era de lo peor, esta vez tendrán que soportar a los nuevos prisioneros que fueron trasladados. Es claro que la prisión no puede responder ante tal situación. Anteayer, cuando me dirigía hacia el comedor, sentí que los capitanes todavía mantenían un poco de libertad, pero ¿qué pasará ahora? Después de todo, ellos no están acostumbrados a estar en prisión. Claro, como tú, Jan, comprenderá, ¿no? Que tu hobby es escaparte y de nuevo ser aprisionado. Con lo que respecta a mí, solo soy un empleado de los grandes capitanes, y empleados entre comillas, es decir, está siendo sarcástico. Incluso ese segundo capitán, León Luchino, está en esta jodida situación. Hay que recordar que los capitanes tienen un sobrenombre de algún animal. No necesariamente animal, tienen un sobrenombre como Jan Lucky Dog. A Luchino lo conocen como León. A Julio, pues, el perro malo.
y también usuario del cuchillo. Bernardo, ¿cómo le decía? No me acuerdo de Bernardo y a Iván, pero creo que en el primer juego, en la ruta de Luchino, de hecho, se mencionaron sus apodos. ¡Ah, se me olvidaron! Bueno, creo que ya no somos unos niños para estarnos quejando. Aún así, sigue siendo un gran jefe, y en la prisión, donde continúa la peor situación, sería de gran ayuda si tomo prestada la ayuda de ese capitán. Tal vez haya tenido noticias de un abogado o algo así. Fui a una celda solitaria viendo a un conserje que comenzó a escabullirse del trabajo y rodeado de Hallmans siendo golpeado. Ouch. Cada quien hace lo que quiera. Bueno, eso no es de mi incumbencia. Una vez que regresé a mi celda y escondí bien los muchos cigarrillos y cerillos que conseguí, Ok, de lo anterior es regresé a mi celda y escondí bien muchos cigarrillos y cerillos que conseguí. Ok, ahora sí. Cuando estaba en el comedor, repentinamente una gran cantidad de prisioneros me dieron todo eso. Pero por si acaso me aseguré de preguntarles el número de celda de cada uno de ellos. Mientras no haya sido cambiado de celda, Luchino debería estar en esta celda. Su celda estaba en el mismo piso que el de Bernardo, solo que su celda se encontraba a 2 celdas de la de Bernardo, así que me dirigí hacia aquella celda. En el pasillo de ese piso todavía había filas de prisioneros todavía alineados. Los guardias no reconocidos los empujaban a una celda con voces roncas y garrotes en mano. Pretendiendo que estaba ahí para hacer un recado, camino por el pasillo. En la fila de prisioneros vestidos de blanco y negro, no pude ver a Bernardo ni a Luchino. ¿Eso quiere decir que ellos dos ya están en su celda? ¡Qué suerte! Continuó avanzando fingiendo ser un prisionero que estaba llegando para hacer negocios. 今日も元気だタバコがうま兄弟一服どう Hoy también traigo ricos cigarrillos. ¿No gustan algunos, hermanos? Camino mientras hablo con los prisioneros detrás de los barrotes. Si no tienen cerillos para poder encender los cigarros, para poder fumar en comedor y en el área de descanso donde pueden usar el fuego, solo pueden conseguirlos de un Holman como yo. Ya agarró su estado de Holman para poder vender con libertad. Por supuesto que no son gratis. El comprar un cigarrillo se pueden llevar de 3 a 4 cerillos. Uno de los privilegios de ser un Holman es ser absuelto de llevar productos que puedan provocar fuego en la prisión. Por las voces de los guardias, parece que todavía no han regresado a todos los prisioneros a sus celdas. Así que aproveché para seguir con mi venta como Holman. Ah, Luchino. じゃんおいなんだお前じゃんここだ ¿John? Oye, ¿por qué estás aquí? ¡Hey, John! ¡Por aquí! Inesperadamente una voz grave sonó desde el interior de unos barrotes de hierro. Me ha asustado. Me quedé sorprendido al escuchar tan repentinamente la voz pesada de este hombre que luce como un león. くっそファンク最低だぞクソったら Maldita seas, cabrón. Eres de lo peor, mierda. ¡Ey, bájale! ¿Por qué me tratas así? Que a poco Luchino, con solo ver a Jan vendiendo, supo que ya es un Holman.
Pero bueno, le vamos a dejar hasta acá. Nuestra conversación aquí con nuestro queridísimo León Luchino se va a tener que ver hasta la próxima. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!